Entre espejos. Un espacio donde cada conversación es un reflejo que nos ayuda a ver el velo que cubre nuestra verdadera esencia. Soy Diana Torres. Y yo, Oscar Castaño, dos amigos, psicólogos y exploradores del autoconocimiento. Aquí hablamos sin filtros sobre el despertar del ser, La expansión de la conciencia. y el viaje hacia nuestra verdad más profunda. Porque cuanto más nos comprendemos, más libres somos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio Entre Espejos. Hoy queremos invitarte a pensar con nosotros. No venimos a darte respuestas absolutas ni a convencerte de nada. Solo queremos mostrarte un camino, abrir una puerta y quizás dejarte algunas preguntas que nunca antes te habías hecho. Queremos que al final de este episodio tal vez te lleves una sola cosa. Algo que te ayude a vivir más en equilibrio. Posiblemente te ayude a quejarte menos de cosas como el trabajo, del jefe, de los clientes, de la economía, de la familia o del sistema. O encuentres algo que te ayude a fluir con la vida, incluso cuando afuera parezca que todo es un caos. Dicho esto, entonces queremos que conectes con la posibilidad de descubrir eso que llaman a veces la razón de todas las razones, de reconectar con tu potencial, ese que está esperando pues como a desplegarse y de iniciar un camino hacia un único propósito y sentido de vida. Vamos a ver esto qué significa. Como dijo Carl Gustav Jung, el único propósito de la vida es encender una luz en medio de la oscuridad del existir. Y aunque en este formato no podemos responder a las preguntas que se pueden generar en ustedes, sí queremos entender como una chispa en cada ser y mente que nos escucha. Si algo de lo que encuentres aquí hoy resuena contigo, tal vez decidas seguir explorando este camino hacia una vida más plena y feliz. Y quiero proponerte una idea que nos ha transformado profundamente, y es que quizás, solo quizás, el propósito más profundo que compartimos todos los seres humanos es solo uno, y es ser felices por nosotros mismos. Entonces, Dianita, ¿qué más de cosas? Qué gusto estar de nuevo por acá. Hoy quiero que hablemos del propósito, a ver de esto de qué se trata. De nuevo, no se trata de poner certezas, sino preguntas y poner puntos de vista que a cada quien le resuene. Y quisiera como traer este concepto que es de Escuela de Magia del Amor, en el cual pues el propósito que todos compartimos es eso, ¿no? Ser felices por nosotros mismos, que tiene pues como una profundidad mayor. Entonces te pregunto un poco qué pasa dentro de nosotros cuando escuchamos esta idea de que la felicidad no depende de nadie más, sino de uno mismo. ¿Crees que suele incomodar? ¿Qué opinas de esto? Bueno, primero, hola Oski, hola a todos y todas las que nos escuchan. Y bueno, para contestarte esta pregunta, yo creo que tendría que mirarme a mí, ¿no? Pensar en mi historia, en cómo yo he vivido la felicidad y también en lo que he visto de otros y otras, ¿no? De su concepto, de lo que ven que es la felicidad. Y creo que esta frase puede generar todo tipo de reacciones. Creo que todo depende de cómo haya sido tu vida, de cuál sea el concepto que tienes de felicidad, del momento en el proceso en el que te encuentres, de tu capacidad de estar presente y de habitarte, ¿no? Entonces, para quienes han logrado ver su historia de vida con amor, con gratitud o incluso con cierta paz, pues resuena y se sienten identificados totalmente con esta afirmación, los empodera, ¿no? Pero para quienes han vivido una vida que sienten la vida como un reto constante, como una lucha, pues puede sentirse como un juicio o como una carga, ¿no? Entonces, más que decir si es verdad o no, creo que esta frase actúa como un espejo y creo que nos incomoda o nos alivia al escucharlo, o como la sintamos dice mucho de cómo estamos en nuestra vida o cómo hemos percibido nuestra historia. Totalmente. Creo que aquí es importante entonces darle profundidad para definir esto. Si el propósito mayor es ser felices por nosotros mismos, entonces, ¿qué es felicidad? Y desde allí hay una definición, de nuevo la misma escuela, y es que la felicidad es ausencia total de sufrimiento. Y yo creo que esta definición genera mucho ruido por lo que tú dices un poco, y es que cada quien desde su historia de vida lo entiende diferente, porque pues si no ha sufrido tanto, entre comillas, pues pareciera que entonces la felicidad está para mí, ¿cierto? Y si yo he tenido muchos retos a nivel personal, el sufrimiento es algo que me persigue, como si la felicidad no fuera para mí. Entendería un poco desde ese lugar, como lo pones tú. Entonces, primero es entender o entender no, esta definición que dice la felicidad es la ausencia total de sufrimiento, tendremos que entender entonces, pues, qué es sufrimiento.
Y el sufrimiento lo podemos definir bajo la misma escuela, que es como esta resistencia que generamos en nuestra mente ante la incapacidad de aceptar la realidad. Y allí es donde yo creo que tiene mayor sentido el propósito mayor, porque tanto para los que han sufrido mucho como para los que, entre comillas, no, porque lo que uno ve en redes no es la realidad. Aquel que tiene mucho dinero muestra muchas cosas, pues realmente es simplemente lo que yo vendo, pero nadie muestra sus carencias en redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que todos sufrimos de alguna manera, en diferentes magnitudes, pero todos tenemos este mismo tema y es como esta misma forma de sufrir en la vida y es nuestra incapacidad de aceptar la realidad que no nos deja ocuparnos de nosotros mismos y de este mismo lugar, como ser felices por nosotros mismos, que para mí, digamos, como desde esta filosofía tiene mucho sentido. Cuando yo logre aceptar al otro y dejar que cada quien haga lo que quiere hacer y ocuparme de mí mismo en todos mis trabajos, yo voy a poder conectar con un estado de plenitud, digamos, como de mayor paz a nivel interno. Eso es un poco lo que yo veo desde este lugar. Entonces, Janita, ¿tú crees que es posible vivir desde un lugar donde el sufrimiento ya no gobierne nuestras emociones? ¿Cómo qué obstáculos crees que nos alejan de esa posibilidad? Bueno, aquí te voy a dar mi punto de vista. Yo creo que el sufrimiento es tan real como la felicidad y como el amor, ¿no? Hace parte de la vida y es así, así de simple. Y a menos que seamos Buda o Don Juan o un monje tibetano sin ego ni identidad, el sufrimiento, pues para mí sí está ahí y está cerquita, tanto o casi como la muerte. Y podemos estar seguros de que en algún momento el sufrimiento nos va a visitar, ¿no? Porque en la vida, pues hay muertes, hay enfermedades, hay accidentes, hay tusas, desamores, peleas, y todo eso nos va a mover. Vamos a sentir tristeza, dolor, vacío, melancolía. Y no creo que se trate de una vida sin sufrimiento. Creo que se trata de entender que el sufrimiento hace parte de ese paquete. Lo que sí creo es que podemos vivirlo de manera distinta, con más conciencia y saber que, como todo, también el sufrimiento pasa. Y que cuando llegue podamos mirarlo con humildad, porque el sufrimiento, así como el amor, nos recuerda que somos humanos y que en eso todos, absolutamente todos somos iguales, ¿no? En esa búsqueda o en esas emociones que nos tocan independientemente de quién soy o qué soy, ¿no? Ahora, creo que hay sufrimientos que sí nos pertenecen. Digamos que esta frase hace en todo sentido cuando hay sufrimiento externo que yo quiero evitar y que no está en mis manos. La muerte de mis papás, mi relación de pareja que no solo depende de mí, lo que sea, ¿no? Pero hay sufrimientos que sí nos corresponden y que sí podríamos evitar. Y esos que vienen de nuestras heridas no sanadas y que hemos venido hablando en episodios anteriores, y es ese autoconocimiento y esa identificación de esas debilidades, esas fortalezas, esos programas que venimos y que en los que estamos atrapados. O la anticipación de futuro, ¿no? Como esos Totalmente. debe de ser, ¿no? Lo que quiero que pase y no pasa. Entonces, o de ese exigirme ser alguien que no soy, o de no aceptar esta realidad que sí me Ujú. toca. Entonces, este sufrimiento que es autoimpuesto, ese que nace de mi ego, del deber ser, de lo que no quiero ver, lo que no quiero accionar, lo que no quiero soltar, ¿no? Lo que no quiero enfrentar, creo que ese sufrimiento sí lo puedo evitar. Em, ese que yo me autoimpongo, ese que ya sé que siempre ha estado latente en mi vida y aún así yo sigo haciendo o no las mismas cosas para evitarlo y después preguntarme por qué me Mm. pasa esto a mí, cuando al final tal vez ya sé por qué me pasa, pero yo sigo ahí eh, repitiendo ciclos que sí me corresponden. Entonces lo que tiene que ver con mi identificación, con cosas que sé que he repetido y de las que me puedo hacer cargo y no hago cosas, creo que ese sufrimiento sí puedo evitarlo o sí, evitarlo o Ok, hacer cosas para que ya. no se convierta en algo Sí, yo y creo que gestionarlo. coincido contigo en algo porque mi cerebro izquierdo me lleva a resistirme un poco y creo que tengo que darle más vueltas a eso y es como a este concepto de que todo lo que vives de sufrimiento te lo mereces. Sí, entonces digamos que desde muchas filosofías, incluso creo con posibilidad de equivocarme, eh, que finalmente si tú llegas a una, no sé, por ejemplo, si naciste y te naciste en una familia pobre o si las condiciones de gobierno te tocan, que son cosas que tal vez no controlas,
pues te corresponde estar ahí, ¿no? Eso es otras formas de verlo, como que tú eliges tu madre, a tu padre para poder aprender lo que tienes que aprender en esta experiencia de vida. Digamos que es un poco más, no sé si decirlo fenomenológico, pero sí, pero es algo que tal vez tendrá que darle un poco más la vuelta porque digamos que tal vez genera un poco más de resistencia. Pero digamos que volviendo al tema del propósito, que es tema central de este episodio, pues quiero contarte que a mí me liberó mucho entender como este concepto de propósito, porque el que te voy a dar ahorita, porque el propósito, este que nos dice nosotros desde en algún momento, no sé si en algún momento llega ese como esa situación a tu vida que te dice, bueno, ¿y para qué estás tú en la vida? ¿No? Como, ¿por qué te levantas todas las mañanas? ¿Qué es lo que te hace vibrar el corazón? ¿Sí? Encuentra tu propósito. Eso se vuelve como una carga cuando haces esa pregunta, ¿no? ¿Para qué llegaste a este mundo? Me parece que es una carga y que yo lo hace ya bastantes años, tal vez unos 7 años, conecté con este tema de, bueno, ¿y para qué estoy acá? Eh, entonces fue como una carga muy pesada durante mucho tiempo. Entonces vienen más preguntas, ¿no? Si este es mi propósito, una vez que tú lo encuentras, ¿no? Entonces en ese momento yo conecté con una definición de propósito. Y una vez lo encontré, vienen otras preguntas y es, bueno, ¿qué me está impidiendo ser feliz por mí mismo? Por ejemplo, cuando conecté con ese tema de que el propósito es ser feliz por ti mismo, bueno, ¿qué es lo que me está impidiendo ser feliz por mí mismo? Y allí no hay otra forma de transitarlo si no es contigo mismo, no puedes escapar de ti. Y empezar a hacerte responsable, como dice un poco este título del libro de Fren Martínez, y es hazte dueño de ti. Incluso lo hablábamos en el episodio anterior y es, pues hay que tomar acciones desde el adulto para que las cosas pasen, ¿cierto? Entonces, Dianita, ¿en qué momento de tu vida sentiste que comenzaste a vivir como una vida más para ti, más desde tu centro, sin depender tanto de lo externo, si eso para ti tiene sentido? Uy, yo creo que es una pregunta muy retadora. Yo siento que la vida es un camino lleno de capas, ¿no? Y que al principio nacimos o venimos al mundo desde una identidad que no elegimos, ¿no? O bueno, tal vez desde tu visión y tu visión, sí, elegimos, pero me refiero ya cuando estamos acá. Sí. Entonces es como una familia que tiene unas características, ¿no? Vivimos desde lo que heredamos, desde la historia que nuestra familia nos da, desde lo que nuestros papás, mamás soñaron o no para nosotros, ¿no? Lo que nos dijeron en el colegio, eh, si tuvimos una religión presente, pues lo que esta religión, eh, la relevancia que estos preceptos también desde lo religioso tienen en nuestra vida, el barrio, lo que leemos la veamos en el episodio pasado y es como el género, ¿no? Si soy mujer, si soy hombre, todo esto creo que nos moldea. Luego llega la adolescencia donde pues uno se revela, o en mi caso me revelé y empecé a construir un ego, ¿no? Un personaje de yo soy así, que ya viene, si lo miramos desde el enagrama, desde mucho antes, pero yo sí creo que la adolescencia es esa reafirmación de cómo actúo desde ese eneatipo, desde esa herida, o cuál es esa personalidad que yo creo. Eh, y también viene de ese soy así y lo que aprendo o lo que quiero defender, de qué me quiero defender en la vida y ahí pues voy siendo otra cosa, ¿no? Luego llega la adultez, y pues te mete el deber ser, ¿no? El cumplir, el responder, el hacer lo que los demás te esperan, ¿no? Entonces, tener una relación, es un trabajo, ya empezar una vida adulta que está llena de rutinas, de compromisos, de adquirir cosas. ¿M? Y si no te cuestionas o preguntas o trabajas en ti mismo, pues puedes quedarte ahí viviendo esa vida monótonamente hasta que te mueras, ¿no? Es como, tienes esa opción, ¿no? En mi caso, creo que empecé sí, a vivir, pues creo que siempre he vivido, pero a vivir más desde mi centro, como creo que desde los 28. Creo que siempre he sido una persona profunda, curiosa, que no le importa mucho el que dirán. Creo que cuando era joven es como, no me importa y un poco imprudente y muy actuando desde mi esencia, que son cosas, hay cosas que de mí quisiera que volvieran a aparecer, ¿no? Pero empezó a los 28 a hacerme preguntas incómodas de verdad, ¿no? Como qué estoy haciendo, para qué estoy viviendo. Salí a los 28 de una relación de mucho tiempo y entonces, pucha, ¿qué hacía ahí, no? Me hizo bien, porque me traicioné, sentía que había traicionado a mi ser. Y eso creo que eh,
me produjo sufrimiento, ¿no? Y es como un sufrimiento de, ¿y ahora quién soy? ¿Cómo me recupero? Me sentí que me perdí. Pero para mí, ese sufrimiento fue el más mágico. Vamos que aprovecho para agradecer esa relación, porque creo que para mí es como, wow, como después de haberme perdido completamente y sentir como un montón de rabia, de, bueno, todo lo que puede significar una tusa, yo dije por primera vez en mi vida voy a estar sola, ¿sabes? Como no había estado sola desde mis 18 hasta mis 28 sino en relaciones constantemente. Y acá dije, no, no quiero meterme con nadie, ni tener rositos en bajo, ni nada, sino realmente vivir este duelo, porque estaba muy dolida y dije, y porque quiero dar lo mejor de mí para la próxima persona que llegue y para la misma vida, ¿no? Es como redescubrirme. Y ahí yo creo que empezó muchas cosas porque empecé otra vez a conectarme conmigo. Entonces empezó un camino de autoconocimiento que no ha terminado. Digamos que siempre había estado, pero desde los 28 fue una exacerbación de esta búsqueda de quién soy, de leer, de escuchar cosas, de meterme a cursos, ¿no? De reafirmar ese aprendizaje de la universidad, pero llevarlo a la práctica conmigo misma. Eso que hablábamos en el primer episodio, si no estoy mal, de nunca hemos tenido terapia, nunca hemos Ujú. hecho nada, pues fue como de irme hasta el fondo, de querer irme hacia lo más profundo de mí, así fuera doloroso, ¿no? Em, y contestarme todas estas preguntas que, como te digo, no creo que haya terminado. Entonces, no. ¿Por qué? Porque siento que cada vez estoy en una constante transformación, porque cada vez siento que descubro nuevas versiones de mí misma, porque cada vez también aparecen sombras y cosas que yo no conocía de mí o que logro Ujú. ver que antes no había visto, eh, porque partes que yo creí casi muertas de mí vuelven a encenderse y digo, ay, madre, todavía está ahí latente, no sé, este espíritu y la imprudencia, mi autenticidad, las ganas de... ¿m? Pero puedo decir que ahora, en mis 40 años, siento como una libertad distinta. Obviamente estoy en un proceso de transformación, pero es como una liviandad. Y lo hablaba en el episodio con las chicas, y es como el hecho de haber soltado un personaje que mantuve laboralmente durante 13 años, que me dio un montón de cosas y seguramente Ujú. desde mi eneatipo y todo lo que soy reafirmó un montón mi ego y tal. El hecho de soltar como esas etiquetas Ujú. de la que dirige, la doc, me decían allá en el trabajo, en mi apodo, mi alias, pero es montarse en un personaje y soltarlo, para mí ha sido como, wow, ¿no? Es como sentir si me hubiera quitado un peso muy grande y permitirme probar otras nuevas formas que nunca me había permitido, porque qué dirán si me pongo a esto, si cuento que hago esto, qué Mm. pensará la gente. Entonces ahorita estoy con, ay, no importa, digamos que lo hago desde el amor y me doy permiso de ser sincera conmigo y mostrarme, no actuar, ¿no? Mostrarme tal cual soy. Que de pronto tú conoces esa esencia, los que Ujú. los más cercanos conocen mucho esa parte de mí, pero como lo extenso no se alcanzan a imaginar, pues un montón de cosas que he hecho y que me gustaría compartir y que desde el miedo, desde el que dirán, no me lo he permitido. Entonces, em, creo que estoy en un periodo de reencontrarme, de descubrirme, de permitirme, de confiar, eh, más auténtica, más suelta, entendiendo que siempre voy a estar en un proceso de aprendizaje y que no me las sé todas. Y ahí como la liviandad y también un manejo de un ego, una espiritualidad, como de saber que no porque trate a otros o porque hagamos talleres o porque estemos haciendo este podcast, Ujú. todo está terminado, me las sé todas, no. Es como Ujú. siempre con, hablábamos hoy antes de empezar este episodio, como estas construcciones nos llevan a, tengo que estudiar más, tengo que Mm. pensar, tengo replantearme. El leer tus preguntas es llevarme a cuestionarme, a pensar cuál es mi propósito, cuál es mi misión, cuáles están. Así Ujú. que Ujú. creo que es eso, reconocerme en alguien que está en constante transformación, pero buscando ser, no la mejor versión, no sé. Ujú. Creo Ujú. que en cada etapa creo que he tratado de Hay ser mi una mejor buena, versión, claro. pero una versión más auténtica y más Creo que eso, libre, no sé. Ujú. total, creo que eso está muy bonito. Y ahí creo que, como tú lo dices, creo que ahí es donde se transforma todo, porque creo que es precisamente eso, ¿no? Una vez que me hago cargo de mi vida, como lo que tú dijiste, como que me hago cargo desde la adulta, yo podría entonces de pronto sumarle, nos estaba como pensando mientras que hablabas, un nuevo significado o sumarle algo que genere más sentido desde esa definición de ser feliz por mí mismo es
Creo que todos estamos buscando algo y es tratar de trabajar en nosotros para alejarnos un poco más del sufrimiento que habitamos constantemente, sin decir que el sufrimiento va a ser algo que va a dejar de existir en nuestras vidas. Pero sí que es verdad que todo el tiempo estamos en búsqueda, para quienes tal vez se hacen preguntas diferentes, de tratar de ya no habitar esos mismos momentos y no repetir los aprendizajes constantes. Entonces es básicamente como dejar que alguien, o olvidarme de esta falsa creencia de que alguien más tiene que venir a solucionarme la vida, y yo más bien como me hago cargo de mi experiencia de vida, que es un poco lo que tú dijiste que estás transitando y que transitas todo el tiempo, porque también concuerdo contigo de que mi mejor versión es la misma, que es la mejor versión que he podido entregar, ¿no? Partiendo de este tema de cada quien hace lo mejor que puede con la herramienta que tiene. Pues hace 5 años tenía unas herramientas y pues lo que tenía era lo que entregaba. Hoy tengo otras. No sé si esta será mejor que la anterior, Muy bien. pero esta es la que tengo y obedeceré y responderé a ella con las mejores habilidades. Creo que es un poco desde ese lugar. Eh, claro, esto suena sencillo en palabras, Ujú. pero yo creo que es uno de los movimientos más complejos, y es hacernos cargo de nosotros mismos es uno de los temas más completos. Ahora, este propósito que hemos puesto al inicio de este episodio, que yo lo veo como si fuera un propósito superior, porque hoy entiendo que hay como varios tipos, y hay un propósito que te conecta contigo desde lo superior y es esto, hacerte cargo por ti mismo, pero hay otro que tiene que ver con el amor y el servicio, que será otro tema, y es como tú también promueves tu propósito hacia los demás y entregas a los demás amor incondicional y servicio, ¿no? Pero bueno, digamos que eso sería como verlo desde otro lugar. Ahora, este propósito superior, eh, que conecta como con esta parte de desarrollo individual y personal, es una parte, pero hay otros propósitos o otras metodologías o filosofías de vida que trabajan el propósito desde algo un poco más funcional, que tiene que ver con la pasión, con la vocación, un poco. Eh, Tal vez preguntarnos en qué soy bueno, ¿no? Tal vez en qué no soy bueno. Y digamos que muchas veces utilizamos esta palabra de manera equivocada, y es la motivación, porque la motivación, todo el mundo habla de la motivación, todo es fácil hablar de motivación, pero es importante que tienen que ver, y es que la motivación hay que desagregarla, y es en dos palabras, ¿no? En motivo y acción, en eso se define. Es decir, el motivo que nos lleva a actuar en la vida. Desde esta definición, Dianita, ¿te has preguntado últimamente cuál es el motivo más profundo para hacer lo que haces cada día? Me puse muy profundo. ¿Qué sentido tiene para ti hoy, no sé, levantarte y seguir? Pues la verdad, últimamente me lo he preguntado más seguido esta pregunta que me estás haciendo, pues porque estoy en un proceso de cambio, ¿no? Pero creo que es muy sano e importante hacerse esta pregunta de vez en cuando, porque uno va cambiando y tal vez lo que me movía antes ya no necesariamente me muevo hoy y está bien, ¿no? Es como a veces no nos hacemos preguntas y tenemos unos pensamientos que perduran para siempre y no nos paramos a decir, oiga, hasta con las parejas, ¿no? Nos está moviendo lo mismo, todavía vamos por el mismo camino. Entonces, hoy mi motivo eh, profundo tal vez es hacer, no es hacer por hacer, ¿no? No es cumplir expectativas. Yo creo que hoy me levanto porque quiero estar más despierta en la vida, ¿no? Porque quiero estar presente. Es algo que estoy buscando un montón, porque quiero vivir lo que me toca, pero con más conciencia, con la capacidad de disfrutarme, esto que hay ahora con menos culpa, ¿no? Sin ese deber ser o proyectarme hacia algo que me hace sufrir y tal vez no está en este momento y me permite no estar acá, ¿no? Digamos que te comparto un poco, y no sé si ya lo había hecho, sí, me repito, perdón, pero digamos que estaba acostumbrada a hacer muchas cosas en el día y a andar súper saturada. Y que día iba ahí como caminando, porque ahora soy la más caminante para ir a traer el mercado, nos vamos lejos o vamos a trotar o al parque. Y estaba caminando sola al de uno que queda lejitos, como a las que 11 de la mañana, como pachada, así, yo, y escuchando. Entonces llegó un momento en que empecé a sentir como un desespero un poco, como, Dios mío, como no estoy haciendo nada, ¿qué voy a hacer? El dinero, bueno, lo que sea. Y después yo misma me dijo como, hey Diana, pediste durante mucho tiempo un espacio así, ¿no? El estar por la calle sin pensar en nada y ahora que lo tienes, vas a estar pensando en el año pasado dónde estabas o dónde quieres estar o en lo que podría pasar. Y fue tan lindo porque es como, respiré y dije,
disfruto este momento. No sé si mañana va a ser así, otra vez voy a estar en otro lugar, no sé. Si me corresponde, lo amaré y lo haré con mucha pasión y con mucho amor, espero. Pero ahora soy capaz de sentir que tengo la posibilidad de caminar hacia el supermercado solamente pensando en qué voy a comprar, escuchando algo lindo y tal, y me lo disfruto porque es lo que hay. Y para mí fue como, de verdad, como, es como, Revelador, como iluminador. estar, venir al presente y decir, "Ey, Sí, gracias porque busqué mucho tiempo este momento y ahora que lo tengo, porque voy a estar en otro momento y así me la paso por la vida". Entonces, total. creo que esas son mis búsquedas. Me mueve un montón la idea de acompañar a otros en su proceso. De verdad que yo amo a los seres humanos. Yo también soy un ser humano, pero amo sus dinámicas. Y me gusta mucho habitarme desde ahí, porque también me permite a mí descubrirme, sostenerme, reinventarme. Si la gente que no atiende supiera que esto es de doble vía, pues no se Mm. alcanzaría, no se alcanza a imaginar lo que también cada historia deja en mí, las reflexiones, la necesidad de estudiar, de poder acompañar de una manera objetiva, ¿no? Y me levanto eh, porque creo que vale, yo soy muy positiva acerca de la vida, ¿no? Entonces creo que vale seguir caminando, incluso cuando no tengo todas las respuestas, porque siento que quiero ser un canal sin ninguna expectativa, pero sí quiero ser como un canal para otros, ¿no? Como una posibilidad, porque quiero dejar huella, ¿no? Desde lo simple, no tengo unas expectativas de, no sé, ser la más famosa del mundo y bueno, y si lo soy, que venga, pero es como estas pequeñas huellas que vas dejando y que aporta a esta humanidad. O sea, como venir a esta tierra desde nuestro pensamiento y hacerlo Ujú. bien para mí misma y para los demás. Y aunque a veces la vida duele, quiero sentir esos momentos de dolor y también poder ser un testigo o sentir los brillos y las cosas bonitas que a veces pesan más esas cosas negativas que las mil maravillas que pasan diariamente, desde lo más pequeño, ¿no? Y esto suena a una respuesta muy de reina, pero pues digamos que yo creo que mi motivo muy profundo es de verdad amar, ¿no? Ujú. Como sin juicio, dejar de ver a las personas desde lo que deberían ser, sin, como respetando, que no haya etiquetas en mi cabeza, ningún tipo. He estado trabajando un montón en eso. Escuchamos, pero no juzgamos. Pero sí, Ok. es como, no pienso, no hay nada en mi cabeza, ni el cuerpo del otro, ni si tiene un pensamiento distinto. Se lo hago saber, pero con mucho respeto, no Ujú. pensando. Entonces, como respetando lo que me rodea. Mm, Y cuando yo me desconecto porque me pasa un montón, soy muy mental y no lo encuentro, pues tratar de volver, como lo hice en ese parque, constantemente a recordarme que la vida está acá, ¿no? Y que con este cuerpito, que yo sepa, hacia allá reencarnación, solo está este persona y esta vida y vinimos a experimentarnos, entonces es como, bueno, esto corto o largo que sea, haber sido muy consciente y haber tratado de hacer lo mejor para mí, pero también para los que me rodean. Totalmente. Mira que te escuchaba hablar y decías, estoy en este momento en mi vida y yo también, digamos que constantemente estoy preguntándome cosas diferentes, pero a estas edades, ¿no? Estamos A viejitos. estas edades. Pero qué bonito sería empezar a preguntarse un poco más temprano, no sé. Yo creo que todo es en el momento perfecto, pero me remonto un poco a la infancia y es curioso porque desde pequeños nos enfrentan o nos entrenan más bien a responder a la pregunta ¿qué quieres ser cuando seas grande? A lo que normalmente respondemos, no, pues yo quiero ser médico, yo quiero ser policía, yo quiero ser futbolista, Astronauta. sí, astronauta, pero ¿para qué quieres ser eso? ¿No? ¿Qué hay más allá que le da el verdadero sentido a lo que hacemos? No nos enseñas a preguntarnos el para qué, eso no nos lo enseñan y se nos olvida conectarnos con lo, o conectarnos más bien con lo que hacemos, con lo que nos mueve, más que todo, ¿no? Nadie nos enseñó a observarnos, a descubrir qué nos hace únicos, que a mí me parece bonito que hoy en día más colegios en sus modelos educativos están eh, arrojando más a lo humanístico, un poco al ser, y eso me parece fenomenal porque creo que los seres humanos que van a habitar este mundo cuando tú y yo ya no estemos, serán de otro nivel de conciencia muy diferente, muy bonito eso. Pero pues a nosotros no nos tocó ese tipo de preguntas, ¿cierto? Porque nadie nos dijo, oiga, obsérvese y pregúntese y descúbrase y en qué es bueno, ¿no? ¿Cuál es su talento? Y sobre ese talento, pues busque una vocación.
Es más, muchas veces lo que sucede es que muchos terminamos o terminan, bueno, en mi caso no fue así, pero muchos terminan estudiando lo que les toca estudiar, porque eso da plata, ¿cierto? O porque está gratis, pero preguntarnos qué conecta con nuestra vocación o con nuestra misión es algo que no pasa, ¿no? Entonces nos prepararon para producir desde pequeños, pero descuidamos lo esencial, creo yo, ¿no? Y en medio de esa desconexión dejamos de escuchar tres voces internas muy poderosas, según Eric Igai, que dice la pasión, la vocación y la misión. ¿Tú cómo has logrado identificar un poco la diferencia entre esas tres, Dianita? ¿Cómo sabes cuando tal vez estás conectando con tu pasión y cuando simplemente pues estás cumpliendo como con una expectativa del entorno? Bueno, primero también tengo que decirte que al igual que tú, yo no nací con... Bueno, tal vez tenía unas vocaciones claras, pero no las seguí, ¿no? Ni un propósito iluminado. No. Digamos que antes de psicología estudié 6 semestres, no, mentiras, San Marino. 6 semestres en los amarillos de diseño gráfico, porque iba muy por las artes, ¿sabes? Como hubiera sido cantante, me hubiera gustado ser cantante o artista, como creo que tengo una vena muy artística y creo que he podido hacer ciertas cosas con mezclar la psicología con la arte terapia, que es algo que me Ujú. apasiona, por ejemplo, ¿no? Pero digamos que yo escogí psicología porque necesitaba algo que fuera por la noche porque ya trabajaba. Y porque, digamos que yo dije, bueno, después del diseño, qué hijo de madres. Entonces dije, como, bueno, soy buena, la gente me cuenta sus cosas, me dice que doy buenos consejos, literal. Y porque en el fondo sí tenía yo me acuerdo que como que en la entrevista creciendo en la universidad, yo no quiero la paz mundial, no mentiras, pero sí como aportar a la sanación de la tierra o la sanación de los otros, me gustan los seres humanos, como estas respuestas súper clichés desde un desconocimiento total de qué era la psicología y que tenía 10.000 enfoques y que había escogido una universidad que tenía un enfoque particular. Que conectar con eso también fue un milagro, digo yo, pues no sé, sucedió. Conectar con eso, pero además en séptimo semestre que nos digan, ay, oiga, pero no solo existe este cognitivo-conductual, sino está el psicoanálisis, están como, ¿qué? Además, con todo el respeto al conductismo y demás, pues también son enfoques que tienen 1000 años, es Tal decir, cual. Dios mío, era como, pero ¿cómo así? Esto es y todavía funciona y todavía funciona. Sí, somos supremamente condicionables, pero pues es como, no tuvimos esa libertad tal vez de escoger nuestra profesión desde qué enfoque nos gusta, con qué ¿Con qué conectamos, ¿tan? conectamos? Entonces pues ha sido todo un conocimiento. Entonces ahí como que lo uno y la conexión con lo real, con la real vocación y con la pasión, yo creo que llegó después, ¿no? Cuando ya salí de la universidad y llegué al mundo real a trabajar y encontré a Tiempo de Juego, ¿no? A la organización en la que trabajé tanto tiempo y donde yo descubrí que mi gran pasión eran los entornos sociales, ¿no? Y como la posibilidad de crear espacios que fueran en pro del desarrollo humano. Digamos que yo todavía lo pienso y es algo que con lo que conecto y que llevo a lo individual, a lo individual y a lo colectivo y que digo, wow, ¿no? Y ver cómo desde lo colectivo podía transformar también lo individual, pues eso me hizo mover profundamente. Em, y sobre todo, muy desde mi tipo, como todo lo que hago me transforma continuamente y me estimula totalmente a mí, ¿no? Y a mí, para mí eso fue un despertar, como literalmente lo que yo sentí creando y llevando, poniendo en la puesta en escena de mis ideas con jóvenes líderes en Kazuka que conectaron, que hacían reflexiones súper profundas, que se iban transformando, que yo me iba transformando, para mí fue como, wow, encontré esto que me hacía vibrar, ¿no? Y ahí pues comencé a identificar que la pasión era esa emoción que te estoy contando, ¿no? Que me hacía sentir expansión, alegría, sentido, orgullo. Y la vocación era más, para mí es como más una fuerza interna que no tiene que ver con algo externo, sino con una certeza, ¿no? Como yo sé por qué en este momento estoy aquí, es como vine al mundo, no sé si te ha pasado esto, es como vine al mundo a esto, ¿no? Yo he tenido varios insights con eso, pero es como, wow, siento que vine al mundo a hacer esto y eso me encanta, ¿no? Y la misión yo creo que va tomando forma cuando todo esto se congrega, ¿no? Y lo vas volviendo algo más grande o lo vas haciendo, para mí la misión es la puesta en escena de la vocación y la pasión, ¿no? Es como
cuando eso tiene un propósito, una resonancia en ti, porque no importa, cualquier profesión puede tener estas sensaciones, pero pues en nuestro caso, que estamos en las humanidades, pues es como esto que vamos descubriendo en la terapia y tan resuena Ujú, con, o tiene una, sí, un retorno con alguien ujú. que te dice, hey, resoné, transformé, entendí, así que para mí esa es como ese propósito mayor, y es poder expandir esos entendimientos, esa vocación, esa pasión con otras personas. Y un poco siento que también te desconectas, entonces digamos que encontré en este lugar todo, lo agradezco, es decir, yo amo este lugar, pero también me desconecté en algún momento. ¿Por qué? Porque empecé a hacer cosas que no me empezaron a agradar, ¿no? Por encajar, por cumplir expectativas, vamos a Ujú. lo de el podcast pasado, y mi cuerpo era mi brújula, entonces cuando todo empezó a doler, a pesar, a apretar, ¿no? Después de esa expansión era como una sensación de frustración, de estrés crónico, ¿no? Desde el deber, desde la poca autenticidad, pues ahí entonces dije, no estoy teniendo un propósito, no Ujú. estoy siendo fiel a mi Sí, vocación, no estoy teniendo una misión. Y pues digamos que me tomó tiempo, pero le dije sí a esto, ¿no? Y ahí vamos otra vez, creo que en ese camino de volver a encaminarnos desde esta nueva versión con ese propósito, esa vocación y eso que sé que es y que por ahí va mi camino. Yo siento que por ahí va mi camino y donde puedo resonar. súper. Mira que quiero traer esto que estuve viendo. Hay una serie incluso en Netflix de esto. Pero en Japón, en las zonas azules que se llaman, descubrieron algo que me pareció muy poderoso y que quisiera traer acá, y es que en Okinawa las personas más longevas hablan de un concepto llamado, como les decía ahorita, como Ikigai, ¿no? Que podríamos traducir como una vida que vale la pena ser vivida, que me pareció muy linda esa definición. Y el Ikigai, pues está justo ahí en el cruce entre lo que amas, lo que sabes hacer, lo que el mundo necesita y por lo que puedes recibir algo a cambio, ¿no? Como una contribución, una retribución, perdón, hacia eso. Entonces nace de reconocer aquello que te hace único y decidir, pues, compartirlo con el mundo. Yanita, ¿crees que todos podemos encontrar eso que llaman allí como ese Ikigai? ¿O será que es algún privilegio, un privilegio para algunos pocos que tienen este lujo de preguntarse este tipo de cosas? Yo diría que sí, pero no necesariamente como literal, como nos lo muestra la teoría, o como un diagrama perfecto Ujú. de las pasiones, los talentos, las necesidades del mundo, las formas de ganarse la vida. Creo que más allá de eso, el Ikigai es como esa chispa interna que le da sentido, te da sentido de esto que hablabas ahorita de levantarse todos los días, y de estar disponible para todos y todas, ¿no? Como para ti mismo, pero también para el mundo. Pero también reconozco que muchas veces no lo permitimos, ni siquiera es un lujo, ni siquiera nos permitimos mirarlo, ¿no? O hemos crecido en contextos donde el preguntarse por el propósito de la emoción, la vocación, pues para mí es un lujo, o pareciera un lujo, ¿no? Porque pues está primero sobrevivir, y el sobrevivir pues deja muy poco espacio para filosofar, ¿no? Ujú. Y sin embargo, pues creo que la vida es súper sabia y de alguna manera se alinea con lo que hablabas, nos manda crisis, incomodidades, sufrimientos, no importa a qué estrato social pertenezcan, nada, llega la incomodidad, llega la crisis, llega la alerta, la enfermedad, lo que sea, Ujú. y entonces empiezan las preguntas a todo nivel social a llegar, entonces las preguntas del alma, ¿no? Como quién soy, cómo soy, por qué, no, es como estas sacudidas que nos hacen preguntarnos qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, porque sí, lo que sí quería decirte es que el sufrimiento es el gran maestro y es parte de, porque los grandes insights que muchos hemos tenido ha sido después de, tú lo decías en el episodio pasado, creo, la noche oscura del alma, ¿no? Ujú. Si no hubieras vivido esa noche oscura del alma, tal vez no estaríamos acá hablando de estos temas Claro, que total. son curiosos. Entonces es como esas crisis, mm, esos vacíos sí nos hacen buscar ese ikigai, ¿no? Es Ujú. como, ¿para qué vine? No importa. Hay gente, y te lo digo, ahorita estoy atendiendo gente muy joven que se está haciendo preguntas que yo digo, ¿what? Sí, sí, sí. Adolescentes que yo digo, oh, Dios mío, esas preguntas me las hice yo a los 28, a los 30, tienes 13. Total. ¿Mm? Ujú. Entonces, yo sí creo que hay como esto que tú decías, ojalá las nuevas generaciones se las hagan. Sí creo que
hay unas crisis existenciales o unas preguntas muy existenciales desde muy temprano por el exceso de estimulación, por el exceso de Total. información. Entonces, pues no sé si todos lo llaman Ikigai, pero sí creo que todos tenemos derecho y la responsabilidad de buscar eso que nos da sentido. Ujú. El problema es pues si nos atrevemos, si nos permitimos ese permiso y si eso implica muchas veces pues desafiar lo aprendido, el género, lo que ya hemos hablado, ¿no? El deber Ujú. ser, el contexto, las creencias familiares, todo eso que nos han dicho. El encontrar el Ikigai es desafiar lo que somos para encontrar nuestra verdad. Ujú. Entonces, no es un privilegio, yo creo que es una necesidad. Y aunque no siempre es fácil, creo que cuando nos llega ese momento o esa crisis, pues no lo dejemos pasar, vale la pena intentarlo. Bien, súper. Yo creo que ay, dijiste algo que me gustó muchísimo y es ese momento en el que uno está haciendo algo y dice, "Ah, yo nací para esto", ¿no? No sé, yo sí lo definiría como ese momento de admiración profunda por sí mismo. Y yo creo que ahí está también un poco la clave, porque a veces es difícil preguntarnos en qué soy bueno, ¿sí? Para hacer de eso que yo hago más que una vocación, como un trabajo, una función, y esa función me genere un dinero. Porque Ujú. muchas veces lo que hacemos es desconectar completamente estas dos cosas, ¿no? Lo que quiero, lo que me gusta hacer, en lo que soy bueno y en lo que me toca, porque pues eso es lo que da dinero de alguna manera, ¿no? Pero ¿cómo puedes estar presente y decir, oye, esto, yo nací para esta vaina? Y siento como esta sensación interna de admiración por mí mismo, por eso es lo que tú decías también en el episodio anterior, de que el ego es maravilloso, también tiene unas luces muy bonitas, porque te permite conectar con lo que esencialmente eres y también está muy bonito. Tener la posibilidad de darte tu primer lugar y decir, bueno, en esto sí soy bueno, yo para qué sí tengo esta sensación de admiración profunda. Entonces está muy bonito. Bueno, entonces eh, creo que algo importante es que nosotros creemos que todos podemos llegar ahí, lo que tú decías, ¿no? Que sería muy bonito o vale la pena intentarlo. Eh, y si dejamos nosotros de buscar afuera, ¿cierto? Y empezar a buscar adentro, pues es un primer paso. Así que hoy pues queremos dejar a nuestra audiencia con una reflexión que quizás pues conecte con un propósito, ¿no? O tal vez con una pregunta superior. Quizá nuestro propósito no está en una gran meta por alcanzar, sino en esta capacidad de vivir felices y felices por nosotros mismos desde ese lugar donde somos auténticos, donde también estamos presentes y nos damos cuenta que los sufrimientos de la vida, como tú lo dijiste ahorita, es el mecanismo que tiene esta experiencia de poderte enseñar lo que tienes que aprender para seguir evolucionando de alguna manera, ¿no? Entonces creo que cuando uno va superando esos momentos de conciencia, va logrando mayor plenitud de alguna manera, y eso para mí podría ser definido como felicidad. ¿Sí? Como esos momentos de plenitud donde me di cuenta de esto, ya no lo voy a repetir, me hago cargo como adulto y vamos para adelante. Creo que por eso para mí, yo creo que puede ser un poco la felicidad, para mí. Así que hoy queremos como dejarlos como con esa reflexión. Entonces, Dianita, si pudieras dejarle de pronto una pregunta a quienes nos escuchan, ¿sí? No una sola, tal vez, para que la gente reflexione después de este episodio, ¿tú cuál harías? Pues sí, yo mandaría esta y es que se preguntaran si estás viviendo una vida que se siente tuya o una vida que otros han construido para ti. Está bonito. Bueno, tal vez lo más valioso que podemos llevarnos de esta conversación, pues no es una respuesta, porque esa no era nuestra intención, poner puntos de vista, sino una nueva forma de hacernos preguntas, ¿cierto? Porque si el propósito más profundo que compartimos todos los seres humanos desde esto que define la escuela de magia es ser feliz por nosotros mismos, entonces la verdadera transformación no está en cambiar el mundo allá afuera, sino en volver a mirarnos, ¿no? En aprender a vivir desde adentro. Creo que eso es algo muy importante, aprender a encontrar paz aun cuando afuera hay mucho ruido, ¿no? Tú decías antes de empezar este episodio algo importante, y es, conoces mucha gente que aunque vive muchas situaciones retadoras, siempre dan lo mejor de sí mismos o siempre tienen una sonrisa en su rostro. Creo que eso también representa un poco esto, ¿no? Que lo que es la felicidad, y es entender que puede haber paz en medio del caos que puede ser la vida, ¿no? Aprender a elegirnos sin depender de la aprobación, aprender a ser sin tener que demostrar nada a nadie, y en este camino quizás pues nos demos cuenta de que no necesitamos tenerlo todo resuelto, ni un plan perfecto, ni un propósito espectacular, pues como para comenzar con algo. Solo necesitamos voluntad para detenernos y preguntarnos con honestidad, posiblemente, ¿qué me impide ser feliz conmigo? Estar conmigo,
¿cierto? ¿Dónde estoy entregando el poder de mi bienestar a otros, tal vez? ¿Cuál es el motivo profundo que mueve pues, mis acciones todos los días? Ojalá pues este episodio, Janita, no sé si algo más quieres aportar allí. No, creo que está muy lindo y lo estás diciendo todo. Muy bien, pues bueno, entonces creo que este episodio esperamos haya sido tal vez una luz, como decía Jung, en medio de la oscuridad del existir, siendo muy profundos, y que esa luz no sea algo que buscas encontrar afuera, sino algo que comience, no sé, cómo a recordar por dentro, ¿no? Adentro de ti. Porque cuando yo cambio, pues todo cambia, aunque nada cambie. Y cuando pues yo soy feliz por mí mismo, el mundo se convierte en un reflejo más amoroso de quién soy. Nos escuchamos entonces, Anita. Muchas gracias a todos y todas y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.